Seguimos en Bruselas. Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy, cumbre europea de la que estamos hablando, con los principales líderes y jefes de Estado o de Gobierno, con un asunto central, un asunto único, las ayudas y el plan de reconstrucción para los países más afectados como España. A ustedes desde el Gobierno, el entorno del Gobierno, se le acusa al PP de ser demasiado crítico con esa petición española y aliarse más con los países llamados frugales o insolidarios. ¿Cuál va a ser finalmente su postura en la reunión de hoy? Mire, la razón por la que ustedes me llaman, usted la sabe perfectamente. Soy secretario general del Partido Popular Europeo, de 82 partidos en 27 Estados miembros. Comprenderá usted que este tipo de rumorologías, chismorreo, que desde el Gobierno se puede lanzar con no sé qué intenciones, pues la verdad, no es el caso aquí. Aquí lo importante es el consenso en torno a este paquete. Y en eso coincidimos todas las fuerzas políticas, en numerosos comunicados oficiales, los grupos políticos del Parlamento Europeo, incluido el Partido Popular Europeo, respaldamos este paquete. También la presidencia del Partido Popular Europeo ha emitido un comunicado. Queremos que este paquete salga adelante. Usted lo ha dicho bien antes, hay las dificultades en este Consejo, es videoconferencia, es complicado para los que conocemos los entresijos de Bruselas realizar este tipo de negociaciones tan importantes por videoconferencia. Luego es predecible, y lo dijo el oráculo europeo, Angela Merkel, que probablemente haya un segundo Consejo que tome finalmente la decisión. Y será como siempre ocurre en estos casos, el último día a las 6 de la mañana, tras grandes declaraciones de todas las partes. Esperamos que eso ocurra, porque si este paquete no sale adelante, la Unión Europea tiene un gran problema y nosotros queremos evitarlo. Partido Socialista Europeo y todas las fuerzas de la Cámara, indudablemente. Lo tendrían los partidos, la Unión Europea, ese problema, y también los países. ¿Cree que al final va a haber ese acuerdo transversal? Hemos visto en los últimos tiempos, pues tanto el Fondo Monetario Internacional como el Eurogrupo hacía llamamientos a esa política transversal. ¿Cree finalmente que se van a superar aquí, digamos, los problemas y diferencias de partidos entre unos y otros? Siempre ha sido la práctica europea, como usted sabe bien, y los que nos están escuchando, normalmente, ya le digo, estas negociaciones empiezan siempre con grandes enfrentamientos y luego al final, como le digo yo, en el último minuto, en el último segundo, se alcanza ese acuerdo, que normalmente es un acuerdo europeo. Son 27 países los que tienen que estar de acuerdo. Es complicado, lo ha mencionado, hay países que están más por un formato, los llamados frugales, halcones o como los quieran denominar, que quiero aclarar aquí. Quien tiene un trabajo ingente en el próximo Consejo Europeo es el presidente del Gobierno, porque a quien tiene que convencer, la mayoría de esos halcones pertenecen a su propia familia, a la familia socialista. El caso de Suecia, de Dinamarca. No se me olviden tampoco, nunca lo incluyen, y no entiendo por qué, a Finlandia, por ejemplo. Y luego está el caso, hay un gobierno, uno del Partido Popular Europeo, que es el de Austria, que está encima en coalición con los verdes. Luego, ya le digo, tiene ahí, y desde luego estamos todos en que ese paquete salga. Colaboraremos desde el Partido Popular Europeo también para que esto sea consecuente con los deseos de la población europea, que ha visto por fin en este paquete, en estas ayudas europeas, esa digamos, ayuda europea, esa solidaridad que al principio, como pasa siempre en el caso europeo, los Estados miembros pues fueron muy descoordinados al principio de esta crisis. Cerraron fronteras sin avisar a Bruselas, sin avisarse entre ellos. Y al final, ¿qué han pasado? Han acudido a Bruselas en busca de solidaridad y coordinación, como siempre pasa en estos casos. Ahora nos toca a nosotros, con este paquete de recuperación, aprobarlo, y tienen que ser los gobiernos quienes lo hagan. El Parlamento Europeo, estoy convencido, refrendará, tiene ya esa sensibilidad de ser el único órgano europeo votado por los europeos, y yo estoy convencido que apoyará que esto llegue cuanto antes, porque este dinero, luego hay un periodo de transición y queremos que sea lo más corto posible y que llegue a la gente que realmente lo necesita, en sanidad, en empleo, en turismo, en fin, sectores que en España han sido duramente castigados. Habla usted de las dificultades que tiene una cumbre de este tipo de carácter telemático,
pues si es encima con los problemas técnicos que estamos teniendo con esta entrevista, hablando en varios idiomas, puede ser muy complicado. Lo mantenemos por el interés, pero les pedimos disculpas por esos problemas que nos llegan a veces de salto en la imagen o incluso del propio sonido. Sobre el tema de las ayudas, ¿hay debate o no? A nosotros nos llega desde Bruselas de que hay diferencias de criterio. Parte de la ayuda, la parte más importante es a fondo perdido, pero hay una parte también no menor, un poco menos de la mitad, que es a devolver en créditos blandos y a largo plazo. ¿Hay debates sobre los plazos en los que se tiene esa parte que hay que devolver? Sí. Sí, también. Y cuidado, no nos olvidemos, también en este Consejo Europeo se debate las perspectivas financieras, para que me entiendan los oyentes, los futuros presupuestos de la Unión Europea para los próximos 7 años. Cuidado, ahí está, por ejemplo, la política agrícola común, tan importante para nuestro país, para España. Otro motivo de consenso también entre las distintas formaciones políticas, que por ahora la tenemos, como la hemos tenido siempre, en la defensa de los intereses de España. Conviene, es el presidente del Gobierno el que va a tener que negociar esto dentro del Consejo, pero indudablemente las fuerzas de oposición, razonables, por supuesto, y moderadas, estaremos allí también, porque queremos que haya un resultado positivo para nuestro país, por ejemplo, y como insisto, en el campo agrícola para nuestros agricultores, también muy perjudicados durante esta crisis. Se habla mucho de Nadia Calviño, la vicepresidenta económica. Su acceso al Eurogrupo ayudaría a todo este debate sobre la condicionalidad de las ayudas europeas a España, su presencia, ¿cómo lo ve? Mire, hay una cosa que me sorprende en este asunto. Habrán visto declaraciones positivas por parte de compañeros míos en el Partido Popular Español, donde yo he detectado, y se detecta aquí en Bruselas, es realmente una por parte del Gobierno de España en la presentación de esta candidatura. Le explico. Una candidatura internacional europea requiere de varios requisitos. Uno de ellos, sin duda, es presentar la candidatura, cosa que todavía no ha sucedido. El anterior presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, presentó ya su renuncia hace 2 semanas. Yo creo que cuanto antes se haga mejor, y todavía no se ha hecho nada, y la semana que viene vence el plazo. 2, normalmente esas candidaturas deben ir acompañadas de un apoyo entusiasta de los miembros del Gobierno del país que sale el candidato. El presidente del Gobierno, el vicepresidente del Gobierno, ministros. Y yo todavía, ¿qué quiere que diga? No he escuchado una declaración oficial. Oigo muchos rumores, evidentemente, titulares, pero no he oído nada del Gobierno. Y tercero, y no menos importante, es el consenso en esta candidatura. Y yo por ahora, ¿qué quiere que le diga? Como secretario general del Partido Popular Europeo le puedo decir, a nosotros no nos ha llamado nadie. El Partido Popular Europeo es el primer partido en Europa, mal que le pese a algunos, pero es el primer partido y tiene mucho que decir. Y aquí no ha llamado nadie, ni tampoco ha llamado nadie al señor Pablo Casado, presidente del Partido Popular de España, que está sentado en las cumbres de primeros ministros y jefes de oposición del Partido Popular Europeo. Llamar y que tengamos una estrategia, pero claro, en estos momentos desconocemos cuál es esa estrategia, si es que la hay, de esta candidatura, ¿no? Y se observa desde Bruselas un poco esta falta, ¿no?, de apoyo decisivo, y de esas llamadas, ¿no?, y de esa campaña, como suele ser lógico en este tipo de candidaturas. Turno de preguntas para los miembros de la mesa de análisis. Empieza Maite Alcaraz. Hola, señor López Istúriz, buenos días. Le quería hacer referencia a ese discurso que hizo ayer la canciller alemana Angela Merkel, que va a asumir la presidencia de la Unión en 11 días, donde reclamaba políticas de coordinación por parte de la Unión Europea, porque entramos en una encrucijada muy complicada, decía ella, no sé si usted comparte ese diagnóstico, del auge de fuerzas pues antidemocráticas, muchas de ellas en Europa, que cuestionen además el proyecto europeo. Estamos en esa encrucijada. ¿Usted cree que hay mimbres para que los distintos países, usted ha hablado de cuál es la posición del Partido Popular Europeo, hay mimbres para que Europa sí pueda dar una respuesta coordinada, fuerte y cohesionada para evitar efectivamente ese auge de partidos que cuestionan bueno, pues nuestros valores democráticos e incluso al propio proyecto de la Unión Europea?
Mire, en mi trayectoria política, y he coincidido con la canciller Angela Merkel desde su época de jefa de la oposición en Alemania, muchos años, la conozco bien. Yo creo que pocas han sido las ocasiones en que realmente he podido contradecir alguna cuestión que ella ha comentado en materia europea. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no?, que le debemos muchísimo en unos años bastante turbulentos a raíz de la crisis financiera y ahora, tras la crisis del coronavirus, con una gestión por su parte ejemplar en Alemania. Una vez más, ella retoma el testigo del liderazgo europeo y además, como sabe bien, ahora asume la presidencia los próximos meses. No ella, que sí. Además, la Unión Europea no se puede permitir que desde julio pase estas negociaciones del paquete de recuperación. Ella, igual que todos nosotros, queremos que esto esté terminado no más allá, digo, una fecha aproximada del 15 de julio, porque hace falta, ya le digo, que esos fondos luego lleguen y no podemos retrasar esto para ningún país europeo y, por supuesto, y la canciller, y lo sé personalmente, tiene un interés especial en que países como Italia y España, tan sacudidos por la crisis, puedan recibir esa ayuda y que obtengamos esa coordinación. Lo ha dicho bien, aquí es fundamental coordinar. No hagan, de verdad, háganme caso por la praxis europea, dejemos los rumores, los titulares, concentrémonos en lo básico, ayudemos todos a que esto finalice no más allá del 15 de julio y todos juntos podamos hacer que este paquete y las futuras perspectivas financieras sean favorables no solo a España, que espero que lo sean, sino también a toda la Unión Europea. La otra posibilidad, sinceramente, no la contemplo. Sería tremendamente dañina para los intereses de esta Unión Europea, sin duda. Enrique Juliana. Sí, muy buenos días. Usted lo acaba de definir muy bien. El centro de atención principal del Programa Europeo de Recuperación son dos países que son Italia y España. Quizá incluso los he señalado por orden de gravedad de la situación. Quisiera preguntarle sobre la posición de Francia. La posición de Alemania la conocemos bien. ¿Cuál es la posición de Francia? ¿Jugará a favor de estos dos países, de España y de Italia? Bueno, esa es una pregunta, la verdad, muy bien hecha, porque con el señor Macron uno nunca sabe, ¿no? Estos liberales europeos hoy en día, la verdad es que no sabemos de qué lado van a estar al final. Buen inicio por parte del señor Macron en esa declaración conjunta con la canciller Angela Merkel hace unas semanas de apoyo al paquete y de impulso y de gran defensa de que parte de este paquete fuese a esos países especialmente afectados. Vamos a ver durante las negociaciones del Consejo qué es lo que hace el señor Macron cuando se discuta también de fondos agrícolas y otras cuestiones. Yo espero que mantenga esta línea, pero me reservo, conociendo cómo funciona él, no podría decir qué es lo que va a hacer, sinceramente. No, eso es imposible de saber porque reaccionará como mejor le convenga en el momento, ¿no? Veremos. Última pregunta. Elsa García Blese, querías hacer también una matización, ¿no? Sí, con respecto a una cosa que comentábamos antes en la mesa, sobre el ingreso mínimo vital, el Partido Popular votó a favor y no se abstuvo, y quien se abstuvo fue Vox, y esa precisión, porque antes lo comentamos mal. Señor López Istúriz, yo quería preguntarle, hablaba usted de que nos ha llegado una cierta versión distorsionada de cuál es la posición del Partido Popular con respecto a los fondos que va a aprobar Europa, ¿no? Y que va a recibir España. Yo quería pedirle que nos explique exactamente cuál es la condicionalidad que el PP defiende para esos fondos, ¿no? ¿De qué condiciones creen ustedes que deberían establecerse para esos fondos? Mire, le agradezco que haya hablado efectivamente un poco de la rumorología y tal. Y le agradezco la seriedad con que tenemos que afrontar estos temas tan importantes para nuestros ciudadanos que ven en la Unión Europea y en los que trabajamos en la Unión Europea esa solidaridad tan necesaria. Lo normal y lógico es que hubiese las máximas garantías y confianza en los gobiernos para que estos fondos llegasen de la forma más rápida posible y de la mejor manera y con la menor condicionalidad. Pero claro, hay gobiernos y gobiernos. Yo siempre digo
coronavirus no entiende de fronteras, no entiende de ideologías, pero sí entiende de buenos y malos gobiernos. Es decir, aquí es un poco también lo que subyace en este debate próximo que nos vamos a encontrar en el Consejo Europeo. Gobiernos que han gestionado mejor o peor esta crisis del coronavirus, ¿no? Ahora mismo acaba de salir una encuesta del Parlamento Europeo donde, lamentablemente, pues España sale bastante mal parada, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que puede hacer girar más, en cuanto más condicionalidad o no, el termómetro durante estas negociaciones. En fin, ya le vuelvo a decir, como lo he dicho antes, es el Gobierno español el que tiene que negociar estas cuestiones durante el Consejo y, bueno, en fin, vamos a ver cómo acaba todo esto. No le puedo avanzar cómo quedará al final el paquete, pero la praxis, la práctica europea me indica que será siempre lo más equilibrado posible para todos los países. Y, sin duda, vuelvo a insistir, en el caso español e italiano, indudablemente declaraciones ha habido muchas de distintos gobiernos europeos de apoyo y solidaridad, también de gobiernos del Partido Popular Europeo, muy conscientes, y así me lo han transmitido de forma personal, ministros de Economía del Partido Popular Europeo, con los que me siento prácticamente una vez al mes en reuniones de coordinación de nuestra familia, y siempre la cuestión de España está muy presente para todos, ¿no? Y esa solidaridad europea es totalmente la coordinación que mencionaban antes, la necesidad de todos nosotros. Dejemos al final ver qué es lo que conseguimos, y yo creo que habrá ese equilibrio tan necesario en las negociaciones finales. Siempre ha sido así en las negociaciones europeas y esperemos que sea el caso. Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española, la televisión pública. Muchísimas gracias, y sobre todo decirle que echo de menos esos cafés de la post-tertulia y en Torre España.